Bienvenidos una vez más. Hoy continuamos con la clase Un buen obrero del Señor. Recuerde que estamos dentro del tema de las exhortaciones pastorales y basadas en la relación de Pablo con su hijo espiritual Timoteo. Él le está ayudando a Timoteo a través de todas estas instrucciones, a través de todos estos consejos, para que él pueda llevar a cabo esta obra tan importante que es pastorear una congregación, servirle al Señor. Así que todos nosotros nos ponemos alrededor de estas enseñanzas y también queremos aprenderlas porque son necesarias para que nosotros en estos tiempos también sepamos cómo enfrentar los diferentes desafíos que se nos presentan a través del servicio. El servicio cristiano implica una serie de deberes para con los miembros de la iglesia. Y el ambiente de armonía y de bienestar que tengamos está relacionado en gran medida a las relaciones de cooperación y respeto que nosotros podamos practicar entre sí. La cortesía cristiana debe estar basada en el amor sincero y en una genuina estimación a los demás. Dice Filipenses 2:3 que la estimación sea hacia los demás, que nosotros los veamos como superiores a nosotros mismos. Estas instrucciones tienen gran importancia dada la complejidad de la comunidad de Éfeso. Y el hecho de que Timoteo era un pastor joven. Recuerde que lo que caracterizaba a la comunidad de Éfeso era la diversidad. La iglesia siempre ha necesitado de formas, de métodos y estilos de vida para su buena marcha y el libre ejercicio ministerial. La carta a Timoteo contiene una serie de recomendaciones en las relaciones humanas que puede ser adaptado a cualquier iglesia de nuestros días. Primer punto. Vamos a ver la diversidad de los miembros de la iglesia. Y el punto A dice el trato con las personas mayores. Esto va a ser en Primera de Timoteo, capítulo 5, los versos 1 y 2. No reprendas, dice, al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanos, y termina diciendo con toda pureza. Al estudiar este pasaje que acabo de leer, se deduce que no se trata de evadir la disciplina, sino de aplicarla con sabiduría. Y esta es una de las funciones primordiales de un pastor. En este caso estamos hablando de un obrero, de un líder también. Las instrucciones que siguen forman parte de las cartas pastorales con el fin de dar a los líderes la orientación para una buena administración de la comunidad de la fe, que es compuesta por jóvenes, por adultos y por niños. Comenzamos hablando, como dice este versículo, de los ancianos. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Otra traducción dice así, con el anciano no seas duro. Esto puede ser que Pablo lo hiciera con el fin de que un pastor joven no fuera considerado irrespetuoso. Pero aunque fuera para Timoteo, que era el pastor joven, ahora lo es para nosotros. Cuando tengamos un anciano delante de nosotros, tenemos que considerar el ser respetuosos. Pablo en Filemón, en los versos 8 y 9, nos da un ejemplo. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, le decía Pablo a Filemón, para mandarte a lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. En esta carta recuerde que Pablo está intercediendo por Onésimo, delante de Filemón, que era el dueño de él.
Entonces Pablo le está diciendo que él como apóstol, ¿verdad? Porque Filemón era un creyente, él podía obligarlo a hacerlo. Sin embargo, él dice, no lo voy a hacer de esa manera, por el contrario, voy a usar el ruego. Así que esta es la implicación de cuando nos arrimamos a un anciano. No se está sugiriendo pasar por alto las faltas, sino en amonestar incluso a los ancianos, sin caer en faltar al respeto o que se pueda hacer con arrogancia. Los términos usados por el apóstol Pablo para su exhortación sugieren tolerancia. Dice, suplícale como a padre. A los jóvenes trátalos como hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como si fueran hermanas. Al usar esta analogía de la familia, da un modelo de relaciones para el pastor. O sea, que sea algo donde haya esa relación cómoda de aprecio sincero. Y el verso 2 termina diciendo con toda pureza. Cuando se dé que haya pureza en la manifestación de lo que tenga que hacer. Con lo cual se subraya la calidad de la relación. La confianza entre los miembros no debe de ser de una manera que pueda generar dudas o presentarse de una manera que pueda haber mala apariencia. Punto B. Dice atención y trato a las viudas. Vamos a leer en los versos 3 y 6. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, dice, espera en Dios, es diligente en súplicas y oraciones de noche y de día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. La importancia de atender las viudas de la iglesia fue la causa por la cual se hizo en Hechos 6 del 1 al 7 el cuerpo de los diáconos. Así que era algo importante para la iglesia. Honrar a las viudas era mucho más que ofrecerles respeto, era proveerles sustento. En ausencia de un sistema de asistencia pública, la iglesia tiene y tenía la obligación de velar por el bienestar de ellas. Por eso era la insistencia de Pablo. La que en verdad es viuda y ha quedado sola. O sea, que no se hiciera a la ligera, sino que se pudiera entender y ver que fuera alguien que calificaba. Y que tenga una vida dedicada al servicio del Señor y ande rectamente. El verso 4 nos aclara una posición, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos. Subraye, aprendan para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Esto nosotros lo respaldamos con el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre. Los hijos deben de recompensar a sus padres y aquí incluso se está Pablo refiriendo a los nietos si están en edad de hacerlo. Y no descansar su familia la responsabilidad en la caridad de la iglesia o dejar a sus padres en la asistencia pública. Esto para que ellos puedan gastar su dinero de una manera egoísta. Verso 16 nos dice, si algún creyente
o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para los que en verdad son viudas. Como era un punto vulnerable y había tanta necesidad, era bueno entender cómo se iba a poder ayudarlas. El pastor y los líderes, además de usar la sabiduría para aplicar la disciplina, como hablábamos con los ancianos, con los jóvenes, con las ancianas y con las jovencitas, también debían de tener el discernimiento para determinar las verdaderas necesidades, no solamente en aquel tiempo, sino hoy día también, y atenderlas adecuadamente, y esto es de acuerdo a los recursos que cada congregación tenga. Hasta aquí hemos llegado en nuestro primer punto. Recuerde que estamos dejando preguntas para que usted pueda reflexionar. Y dice, según Primera de Timoteo 5 del 1 al 2, ¿cómo debía ser la exhortación? También dice la 2, reflexionar sobre las responsabilidades de los hijos con sus padres. Punto número 2. Se va a referir a los diversos ministerios en la iglesia. El punto A, digno es el obrero de su salario. 5:17 nos dice, los ancianos que gobiernen bien su casa sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La remuneración de los obreros no siempre es prioridad en las agendas de algunas iglesias. No vamos a generalizar, pero sí pasa en algunas congregaciones y lamentablemente yo diría que la mayoría. Pero para el apóstol Pablo sí lo fue, era prioridad, especialmente para aquellos que trabajaban en la enseñanza y en la predicación. Y él dice, deben de ser tenidos por dignos, y agrega de doble honor. Lo que se está refiriendo no es a que le den un doble pago, sino dice la honra y los honorarios aquí van de la mano. Pero lo que Pablo está diciendo es que deben ser compensados de una forma digna de acuerdo a su trabajo. Nosotros tenemos muchos obreros que le sirven al Señor en forma parcial, por carecer de los recursos económicos para dedicarse a tiempo completo. Verso 18. Dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Esta expresión del verso 18 lo que añade es que se puede obstaculizar o callar al obrero cuando es mal compensado. Por eso termina diciendo, digno es el obrero de su salario. Esto también lo dice en Lucas 10, verso 7. Y si ustedes van y leen 1 Corintios 9, del verso 4 al 14, Pablo toca este tema, pero lo hace de una forma más amplia. Punto B. Vamos a ver criterios disciplinarios contra un obrero. Verso 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Recuerde que aquí cuando se dice anciano en este contexto, no necesariamente es por la edad, sino por su madurez y participación espiritual en la congregación. Para tratar asuntos disciplinarios, Pablo lo que está proponiendo, lo que leí en el verso 19, es lo que decía Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. En relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación.
También es un principio que lo habló nuestro Señor Jesucristo en Mateo 18:16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Era la secuencia que se estaba dando para cuando había que exhortar a alguien. Y también es usado por Pablo en 2 de Corintios 13:1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros, le estaba diciendo Pablo. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Esto con el fin de no caer en dar privilegios, pero sí justicia en el proceso. La disciplina debe de aplicarse en forma responsable para poder alcanzar resultados saludables. El señor Matthew Henry, en el comentario bíblico que él escribió en la página 1891, hace un comentario que dice así: si hay una acusación, no un rumor, debe ser considerado si hay 2 o 3 testigos confiables, y ella debe ser frente a frente para que tenga credibilidad. Este proceso no debe pasarse por alto, todo lo que les he venido explicando de los 2 a 3 testigos, para que los asuntos de la iglesia no se conviertan en tema de consumo público, sino que se mantenga un orden, no dejarlo una situación sin tomarla en cuenta cuando ella es necesario que se tome. Además, al hacerlo, se está cuidando la vida espiritual del siervo. Vea lo que dice Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Así que es necesario tratar un asunto para poder ayudar. Aquí concluimos nuestro punto número 2 con las preguntas que nos van a ayudar a reflexionar. ¿Hasta dónde consideran ustedes compatible la compensación económica de los ministros con la de los profesionales? Si estuviera en una posición de servicio, ¿cómo le gustaría a usted que fuera corregido? Punto número 3. La imparcialidad como principio. A. Un método disciplinario. Verso 20. A los que persisten en pecar, repréndelo delante de todos, para que los demás también teman. Dice reprensión. Viene del griego elecho, que es redarguir severamente hasta el punto de producir una confesión. La reprensión dura, la que es mucho más fuerte, ha sido dada por el mismo Dios en casos de pecado como estos 3 que le voy a nombrar. A Coré y su rebelión, que lo pueden leer en Número 16. Cuando Acán fue apedreado en Josué 7, cuando él roba el lingote de oro. Y en Ananías y Zafira, en Hechos 5, 7 al 11, donde vendiendo su propiedad trataron de engañar al Espíritu Santo. El propósito de estos juicios es definido por la sentencia, y vino el temor sobre toda la iglesia. Esto concuerda con el propósito de lo que Pablo nos está hablando en Primera de Timoteo, de la disciplina aplicada, según Pablo, delante de todos, para que los demás también teman. Habrá que traer, dependiendo de la situación, un tema delante de toda la congregación. Esto con el fin de que otros puedan tener en cuenta y no caer dentro del mismo error. En el veredicto, el culpable no será tenido por inocente. Nahum 1:3.
ni siquiera el ministro, si se le prueba culpabilidad. Esta justicia equitativa promueve la confianza de los fieles y el respeto de los impíos. Vea qué consejo más sabio los que Pablo le está dando a Timoteo y que están siendo transmitidos hoy para la iglesia de nosotros. Al escándalo del pecado no puede seguirle el escándalo del encubrimiento. Por doloroso que sea el precio, la reprensión es la consecuencia inevitable y debe ser aceptada con convicción para la restauración de la vida espiritual. Sin arrepentimiento no hay restauración. Punto B. Dice, sin prejuicio ni parcialidad. Verso 21 nos dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Tremenda posición en la que pusieron a Timoteo, ¿verdad? Dice, la parcialidad, hermanos, o manipulación de un caso disciplinario no es parte de la honradez cristiana. La verdadera grandeza no es la popularidad que da el mundo, sino la integridad en el servicio al Señor. Vea lo que nos dice Judas 11 y 12, a la gente que hace lo contrario a lo que yo acabo de aconsejar. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Me recuerda a cuando David fue amonestado. Recuerdan por el profeta Natán. Cuando él fue exhortado por el profeta, ¿qué hizo David? Reconoció y cayó en arrepentimiento. Pero cuando alguien es exhortado debido al pecado que cometió y en vez de ello lo que hace es tratar de encubrirlo o disfrazarlo o no aceptarlo, es lo que está diciendo Judas acá. Dice, es fácil dejarse impresionar por la apariencia contra las cuales nos advierte Santiago 2 del 2 al 4. Si ustedes leen este pasaje, nada más se lo voy a mencionar, pero ustedes lean. Cuando se hace Santiago y le dice, si entra un hombre bien vestido, con anillo, pero como ustedes lo ven en comparación a aquel pobre que no tiene lo mismo. Lo que nos está advirtiendo es que hay posiciones, hay personas que nos pueden intimidar para poder tratar estos temas de disciplina y de corrección con total honestidad. Que no sea así, le decía Pablo a Timoteo, en tu vida. Que no sea así en la vida de nosotros. Primera de Timoteo 6, 13, 14 nos dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le repite a Timoteo su preocupación por su procedimiento libre de prejuicios y se lo vuelve a recordar en 2 de Timoteo 4 del 1 al 2. Este llamado lo hace Pablo invocando al Señor Jesucristo como fundamento de la verdad y de la justicia. Es en ese fundamento que somos capaces de enfrentar
momentos como esos. En la aplicación correcta de la disciplina, el prejuicio puede ser el mayor riesgo a enfrentar. Cómo nosotros creemos las cosas, de qué manera las pensamos, es lo que se llama el prejuicio. Esto sería, dice, hacer juicio antes de. Si mi mente va a reaccionar de acuerdo al prejuicio, es porque ya yo hice el juicio antes de oír. Con lo cual, dice, si lo hacemos de esa manera, ya fracasaríamos en servir a la justicia que es según Dios por medio del Señor Jesucristo. El énfasis de Pablo es que al hacer uso de la justicia, de intervenir en la disciplina para que se mantenga la corrección, se haga con temor y con reverencia a Dios primero, usando sus principios y el cuidado para aquella persona para que sea restaurada. Por eso invoca al Señor Pablo y a sus ángeles escogidos como testigos de que la acción no vaya precedida de conclusiones o de prejuicios. Un acto disciplinario en la iglesia debe ser un acto sereno, tranquilo. No debe de haber apasionamiento por defender mi opinión. Al contrario, debe de verse a la luz de la palabra y de la restauración. Dice, debe ser un proceso sereno, invocando la misericordia de Dios. Porque la ira del hombre, dice, no obra la justicia de Dios. Esto lo puede leer en Santiago 1:20. Preguntas o reflexiones más bien sería. Dice, reflexiones sobre los efectos, y yo diría negativos, que puede producir el favoritismo. Analice hasta dónde el encubrimiento es rechazado en el verso 20 y les agrego una cita más para que les ilustre la opinión en Proverbios 28:13. Conclusión. En este estudio hemos tratado de enseñar el gran interés del apóstol Pablo por una comunidad donde reine la cordialidad y el respeto de unos hacia otros. La visión del apóstol por el avance del ministerio se pone de manifiesto en las instrucciones al enseñar un estilo que estimula al creyente a valorar el ministerio como una carrera de servicio al Señor. Si se sigue el consejo, que es lo que hemos estudiado, que fue expresado aquí, primero a Timoteo y ahora a nosotros, habrá menos dificultades en el trato con la iglesia, con los obreros y en la aplicación de la disciplina, cuando ésta sea necesaria. Espero que esto les esté ayudando a entender cosas, a conocer otras, pero también a saber la responsabilidad que tenemos que tener en muchas otras situaciones. Nuestra próxima clase va a ser creyentes responsables. Bendiciones a todos.